Muy bien, muy buenas tardes, queridos ateneístas, autoridades, señoras, señores, amigos de este Ateneo. Bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico. Como sabéis, tenemos una programación que ocupa prácticamente todas las tardes, pero hoy es un día especial, porque hoy, a través del aula de estudios militares, pues se presentará el libro El Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que es un libro conmemorativo del 250 aniversario de su creación, y que está editado por el Ministerio de Defensa. La presentación del libro se corresponde a cargo del excelentísimo señor don Antonio González García, que es contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, y del ilustrísimo señor don Agustín González Morales, que es capitán de navío del Cuerpo también de Ingenieros de la Armada. Para presentarlo, pues nuestro querido y admirado Francisco Glicerio Condemora, que es adjunto al presidente y que tiene la palabra cuando quieras. Hola, venia, presidente. Con el permiso de vuecencia, almirante, agradecer primeramente a don Agustín González Morales, al almirante Antonio González García, a este Ateneo. Y bueno, durante este año hemos visto, llevamos años viendo cómo la Armada es un símbolo, unión de la pluma y la espada. Ciertamente este libro, recuerden, verba volan, escrita mano, y lo hablado se va, lo escrito permanece, es prueba de ello. Hemos estado este año haciendo también con el bicentenario del almirante Lobo, en el cual ha participado el Ateneo de Cádiz en este bicentenario de nacimiento de este almirante, y también agradecer a la Real Academia de Bellas Artes, a José María Esteban, y a la Real Academia de San Romualdo, que está aquí el doctor García Cuña. Brevemente les presentaré a los autores de este libro, El Cuerpo de Ingenieros de la Armada. El excelentísimo señor almirante, don Antonio González García, nació en Cartagena y cursó sus estudios en la Escuela Naval Militar entre los años 81 y 86. Ha estado embarcado en las corbetas Infanta Cristina y Cazadora y en la fragata Victoria. En 1997 obtuvo el título de Ingeniero Superior en Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Entre los años 2002 y 2005 estuvo destinado en Estados Unidos como oficial de enlace para la producción del sistema de combate Aegis con destino a las fragatas clase F-100. Ha participado en varios programas de construcción naval, fragatas F-100, buques de aprovisionamiento de combate, buques de acción marítima y en el Juan Carlos I, siempre en la parte correspondiente a sistemas de combate. Adicionalmente ha trabajado en programas conjuntos del Ministerio de Defensa. Ha ocupado el puesto de jefe de programa del sistema Escomba y jefe de programa en la fragata F-100. Y en septiembre de 2018 fue ascendido a contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros y desde entonces desempeña el cargo de subdirector de Ingeniería de la Armada. Con respecto al ilustrísimo señor capitán de navío don Agustín González Morales, decirle, es hispalense, nacido en Sevilla el 6 de febrero de 1959, con 19 años ingresó en la Escuela Naval Militar en el Cuerpo de Máquinas y siendo alumno ya participó en la elaboración de la publicación Instalaciones de Vapor y Energía Nuclear. Un libro que sepan ustedes que se convirtió en un libro de referencia en la Escuela Naval Militar. Entre 1983 y el 89, tras embarcar en las fragatas Extremadura y Andalucía, fue jefe de máquinas del Dragaminas Miño y de las fragatas Numancia y Santa María. En 1989 inició los estudios de Ingeniería de Armas Navales y en 1994 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros. Es especialista en defensa, en NBQ, para que ustedes sepan, nuclear, guerra nuclear, biológica y química. Entre otros destinos fue jefe de los polvorines de Fadricas y de Rota, jefe del ramo de electricidad y electrónica y armas de la Carraca, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales y jefe industrial de la Carraca y jefe de infraestructura del Arsenal de Cádiz. Escribió otras obras anteriores, como el libro Fundamentos de Balística, declarado de utilidad para la Armada, y la publicación El mantenimiento de sistemas, fundamentos y estrategias, editado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Por último, decirles que es autor de la novela histórica En España se puso el sol, Cuba, 1898, publicado en el año 2010, y desde hace más de 2 décadas publica asiduamente con artículos de gran calidad en la Revista General de Marina, principalmente artículos sobre lisicografía en las páginas del Pañol Español. Actualmente, que sepan ustedes, es capitán de navío, ingeniero de la Reserva y tiene 4 hijos y está casado con una buena amiga, la directora
del Colegio Carmelita de San Fernando, doña Yolanda Couto Martínez, a la que agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por su presencia y a ustedes. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Tienes la palabra para presentarnos el libro. Muchas gracias a los dos por estar esta tarde y compartirla con este Ateneo. Nosotros nos pasamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero disculpar que el vicealmirante Manuel Martínez Ruiz, que es el más antiguo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, no ha podido asistir porque tiene una reunión que se programó después de que se hubiera programado este evento en Estados Unidos y por eso no ha podido venir. Yo le represento en ese lugar. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque quien realmente va a desarrollar el contenido del libro va a ser el capitán de navío González Morales, y simplemente unos apuntes introductorios. El 10 de octubre del año 1770, Carlos III firmó la ordenanza de creación del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Creación que respondía a una política decidida de la Armada de industrializar la construcción naval. La creación del cuerpo fue un paso más después de haber creado los arsenales. Hay una decisión específica de la Armada en el sentido de que tenía claro que la base de los barcos tenía que ser además centro de apoyo logístico y tenía que ser también astillero para dar todo el apoyo que necesita un barco. Eso que hoy día nos parece evidente porque desde siempre conocemos los arsenales, pero en aquel momento fue una decisión muy correcta, pero que fue revolucionaria, porque de hecho hoy hay ejércitos que no funcionan así, o armadas o marinas que no funcionan así. La construcción naval es, bajo mi punto de vista, una medida del progreso de un país. No es la única, pero sí es una de ellas. En concreto, en España, si miramos los ciclos de cuando se construían más barcos o cuando la construcción naval decaía, responde perfectamente a periodos de progreso y de estabilidad política. Es decir, si vamos mirando con las curvas, vemos que coincide perfectamente la construcción naval con momentos donde había políticas decididas, donde había una estabilidad y donde no había inestabilidad política. En ese sentido, por tanto, la historia del libro, que es la historia de la construcción naval, pues como no puede ser de otra forma, también es una parte de la historia de España. Y también es la historia de los arsenales, porque los ingenieros donde trabajamos es en los arsenales. De alguna manera, lo que se va a decir a continuación es un poco la historia de los arsenales. ¿Por qué escribimos el libro? Bueno, pues se acercaba el 250 aniversario, los que estábamos en Madrid al frente de estos temas, pues nos dimos cuenta que había muy poquito escrito sobre la historia del Cuerpo de Ingenieros. De hecho, había el antecedente que era una tesis doctoral de un ingeniero naval que abarca solamente la primera etapa del cuerpo desde la creación en 1770 hasta que nos suprimieron por primera vez, que lo explicará ahora Agustín, en 1825. Pero bueno, en definitiva, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, tal como lo entendemos hoy día, se creó en 1967. ¿Y cuál es el entronque con 1770? Bueno, pues porque el Cuerpo de Ingenieros de la Armada actual se compone del antiguo Cuerpo de Ingenieros creado en 1770
y del Real Cuerpo de Artillería de Marina, creado en 1763. A lo largo del tiempo, yo no voy a entrar ahí, lo va a contar él, a lo largo del tiempo evolucionaron de tal manera que pudieran cubrir tanto la parte técnica de la plataforma de los barcos como la parte de sistemas de los barcos, conforme cada vez los sistemas de los barcos se iban haciendo más importantes. Y no solo eso, también en infraestructura hemos trabajado los ingenieros de la Armada muchísimo. Hay cosas bastante desconocidas, pero un ingeniero de la Armada fue el que restauró la Torre de Hércules de Coruña. Un ingeniero de la Armada fue el que amplió a principios del siglo XIX, en 1802-1803, amplió el puerto de Barcelona. Ese mismo ingeniero amplió también el puerto de Tarragona. Se hicieron diques cuando todavía eran prácticamente desconocidos para el mantenimiento de los barcos, para la carena, como decimos nosotros, de los barcos. Se hicieron diques en todos los arsenales y los hicieron ingenieros de la Armada también. Y por tanto el camino ha sido largo. ¿Qué se crea en 1770? Pues se crea un cuerpo facultativo que incluía ingenieros navales, ingenieros de puertos, arquitectos y además, algo bastante desconocido, ingenieros de explotación forestal, porque en ese afán de la Armada de industrializar toda la construcción naval, incluyó, como no podía ser de otra forma, la principal materia prima, que era la madera. Y por tanto, la Armada se interesó, y no solo se interesó, es que hubo ordenanzas que ponían bajo jurisdicción de la Armada todos los bosques a 25 leguas de la mar y ríos navegables. 25 leguas son unos 135 kilómetros. Durante más de 200 años la Armada estuvo explotando los bosques hasta que en 1833 las competencias pasaron al Ministerio de Fomento. Y por la parte de artillería, pues también hay una evolución desde 1763 hasta que entronca el cuerpo de artillería de la Armada, entronca con el cuerpo de ingenieros de la Armada en 1967, como ya he dicho. Las cifras están ahí. La Armada ha construido entre buques de mediano y gran porte, contabilizado arsenal por arsenal, 950 buques, que si añadimos los que se hicieron en el arsenal de La Habana, que es el arsenal olvidado siempre, pero que fue un arsenal muy importante hasta que perdimos Cuba, pues supera los 1000 barcos. La historia que vamos a contar no es uniforme, ya nos gustaría, pero no lo es, como tantas cosas en España. Ha habido crestas, ha habido valles, ha habido épocas en las que el gobierno apostaba por la tecnología, épocas en las que no, y desgraciadamente pues eso es malo para la evolución tecnológica y para la industria del país, pero así es como ha ocurrido y así lo vamos a contar. En cualquier caso, siguiendo esas crestas y valles, creaban el cuerpo de ingenieros o lo suprimían, pero en cualquier caso, cuando se apostaba por la tecnología, siempre volvían a refundar el cuerpo de ingenieros, y así ocurrió en 1770, ya lo hemos dicho, en 1848, en 1910 y en 1938. Y nada más, solamente decir que el cuerpo de ingenieros ha liderado la construcción naval y las infraestructuras de la Armada desde el siglo XVIII, y en ese sentido seguiremos con la construcción de navíos, fragatas y submarinos en el siglo XXI. Y nada más, con esto ya le doy la palabra a Agustín, que desarrollará mucho más. Este es el micro, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, con permiso. El almirante González García acaba de hacer una exposición muy interesante y a mí me toca la labor de hacer un pequeño desglose de eso que ya ha contado él. El libro versa sobre eso. Y
ha dicho, por ejemplo, que el Cuerpo de Ingenieros de la Armada tiene dos ramas fundamentales, que son el Cuerpo de Ingenieros de Marina, la procedencia del Cuerpo de Ingenieros de Marina, y el Cuerpo de Artillería de la Armada. Ahí se ve, esta transparencia no la miren con mucha fijación porque es pequeñita y además en el libro está mucho más explicada. Pero ahí se ve que hay dos líneas, ¿verdad? Dos líneas y una tercera línea al principio de integración de ciertos oficiales que pertenecían al Cuerpo General y que al final se integraron en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, porque era el Cuerpo de Máquinas, se integraron en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada en 1967. Muy bien, el libro está dividido, y así está dividida también esta pequeña conversación, porque yo, si luego hace falta, estaría dispuesto a contestar las preguntas que supiese responder, claro. A las que no sepa responder, seguro que el almirante las contesta mejor que yo. El libro está dividido en tres partes, y la conferencia también. Luego, la primera parte, que empieza ya mismo, ingenieros navales de la Armada, de Marina se llamaba así, y de la Armada. La segunda parte, de los ingenieros de armas navales, al cuerpo al que yo pertenezco, yo soy ingeniero de armas navales. Y la tercera parte, que es la integración de 1967, ya de los llamados ingenieros de la Armada, en la que estamos todos incluidos. Tiene el libro apéndices, en los apéndices se habla de la industrialización en España, tiene también un apéndice con todos los ingenieros que ha habido en la Armada desde 1770, y han trabajado no solamente los que estamos aquí delante, sino muchas más personas, porque buscar la información en la Gaceta de Madrid o en los boletines oficiales de defensa o del Estado, o buscar las resoluciones por las cuales eran nombrados ingenieros o estaban los escalafones elaborados de tal manera, eso fue una labor horrorosamente tediosa y compleja. Y además, como dijo hace un momento el almirante, había muy poca información y la que había estaba muy dispersa, con lo cual hubo que centralizarla toda, sacar los escalafones, y creo que podemos tener en ese libro la historia de 250 años del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que no es otra que la historia de España desde la perspectiva de los ingenieros y desde la perspectiva de la tecnología, porque la historia de España es un diamante, y como tal diamante tiene muchísimas facetas, y entonces esa faceta tecnológica, esa faceta de desarrollo de España, de idas y venidas, de río Guadiana, como ha dicho muy bien el almirante, ¿no? Es un río Guadiana que aparece y desaparece continuamente, y se recurre a los ingenieros cuando hace falta que aquello funcione, porque hay que construir barcos o lo que sea, no solamente barcos, también murallas. Las murallas del Vendaval, por ejemplo, fueron construidas por un ingeniero de la Armada, las que están aquí en la bahía de Cádiz. La población militar de San Carlos fue construida por un ingeniero de la Armada, en que somos un pueblo muy peculiar. Pero bueno, vamos un poquito más al grano, ¿no? Empezamos la primera parte, que es el análisis del Cuerpo de Ingenieros de Marina y de la Armada. La segunda parte será las armas navales, y la tercera parte la unificación. En 1700, Felipe V fue exaltado al trono de España y heredó una marina muy dividida, en armadas independientes y heterogéneas, con muy pocas unidades, mal pertrechadas y sin apenas oficiales. Pero claro, el rey estaba ya peleado con Inglaterra, para variar, y quería recuperar Gibraltar y Menorca. Y para ello Patiño consolidó las fuerzas navales, las agrupó en una única fuerza naval, fue la gran novedad de la época y que hasta hoy llegó. Creó un órgano de gestión en la corte, muy parecido a lo que es hoy el Estado Mayor de la Armada o la Jefatura de Apoyo Logístico. Ubicó el mando naval en la costa, como le pasa por ejemplo al almirante de la flota, que está en Rota, y puso en marcha los tres departamentos marítimos que todos hemos oído hablar de ellos, el departamento marítimo de Ferrol, el de Cartagena y el de Cádiz. Y provocó que en esos departamentos se creasen los arsenales y diesen en esos departamentos, en esos arsenales, se produjese el salto tecnológico en la construcción. Estábamos en la Ilustración y entonces se construían barcos, antes los construían carpinteros, siguiendo una tradición y un conocimiento muy empírico, pero hacía falta pegar el salto cualitativo que supuso empezar a utilizar las matemáticas, la física, la geometría, de la cual hablaremos dentro de un momento. Al mismo tiempo, Patiño creó el Cuerpo General, que en el momento se llamaba Cuerpo de Guerra, oficiales de guerra, y también creó el Cuerpo del Ministerio, hoy Cuerpo de Intendencia. Y mientras que el Cuerpo del Ministerio gestionaba
los arsenales, las finanzas, el personal y el material, el cuerpo general se dedicaba a su labor, a la labor de combatir el mando naval y militar. Pero el cuerpo general en aquel entonces tenía competencias técnicas, o sea, los barcos se construían unos carpinteros muy buenos, pero dirigidos por unos oficiales del cuerpo general, no ingenieros, no existían ingenieros todavía. Después de Ensenada, los ministros Arriaga y González Castejón consolidaron el triángulo logístico, ahí ya se reforzó totalmente y se consolidó el hecho de que entre La Carraca, Cartagena y Ferrol se iba a soportar todo el apoyo logístico de esa armada que ya era única. Claro, tenían que potenciar a su vez el arsenal de La Habana, porque en ese momento todavía era de hecho fue nuestro mejor arsenal durante muchos años hasta que perdimos Cuba, como acaba de decir. Y además profesionalizaron la armada, todavía no éramos tan profesionales. Y la profesionalizaron con 2 cuerpos más en ese momento, cuerpos técnicos y facultativos, que hasta entonces no lo sabían, que es el cuerpo de artillería y el cuerpo de ingenieros. Ensenada defendía la paz en Europa y nuestra neutralidad como contrapunto entre Francia e Inglaterra, pero convenció a Fernando VI para que esta neutralidad fuese armada. No podíamos ser neutrales en el sentido de ecologistas o como se diga ahora. No, teníamos que tener armas para poder ser neutrales, para poder tener un contrapunto entre Francia e Inglaterra. Los ingleses, además, es que tenían el 40% de la flota mundial, que eran la gran potencia de la época, con casi 3 veces más navíos que España. Por eso, Ensenada ordenó construir grandes series de buques, un rearme naval sin parangón, y de hecho fue el mayor rearme naval que tuvo España en toda su historia. Para ello, preparó un plan global de espionaje. Ensenada ordenó a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa que se fuesen de espías tecnológicos, Jorge Juan a Gran Bretaña y Antonio de Ulloa por el resto de Europa, para intentar ver qué tecnología había por ahí y cómo debía de ser aplicada en nuestra vida. Jorge Juan, cuando volvió, puso a un constructor inglés al frente de las construcciones de cada arsenal e introdujo los avances científicos de la época. Jorge Juan, conocido como el sabio español, estamos en la época de la Ilustración, le llamaban el sabio español, era la época de las luces. Sus compañeros le llamaban Euclides, era un monstruo de las matemáticas, de la física, conocía la geometría diferencial, conocía el cálculo infinitesimal y lo aplicó a la construcción. Él no era ingeniero, pero sin embargo propugnó la creación del barco. No lo propugnó él, sino que él consiguió que nos diésemos cuenta de que para construir un barco no bastaba con ser un carpintero con muy buena calidad, por muy bueno que fuesen sus carpinteros. Arriaga, en 1754, dijo que no era necesario fabricar tantos buques. La idea de Jorge Juan era fabricar, y el buque que no funcionaba, pues otro más. Y entonces creó el concepto de mantenimiento. O sea, de eso que creemos que hoy sabemos todos qué es. No se trata solo de que el barco esté funcionando, sino de que siga funcionando porque lo estamos manteniendo. Esa mentalidad viene de la época de Arriaga. Y ahí fue donde tuvimos la mayor flota que nunca jamás tuvo España. Pero claro, estalló la guerra de los 7 años. Y un lustro después, ante una posible victoria británica, más que posible, se firmó el tercer pacto de familia. Estamos hablando de que en España están los Borbones y en Francia también. Basado en el principio de protección mutua, quien atacase a una corona atacaba a la otra, que se concretó en que nuestros buques debían ser iguales o al menos compatibles en su funcionamiento a los buques franceses. De hecho, se consiguió. Y Gran Bretaña, como es lógico tras conocer este pacto de familia y este concepto, lo que hace es nos declara la guerra, claro. Y nos declara la guerra y nos atacan en los lugares donde mejor podían atacarnos, porque eran los lugares más alejados. Nos atacan en La Habana y en Manila, lo cual recuerda mucho a lo que pasaría después en el 1898, ¿verdad? Finalizó la guerra con el Tratado de París y los hijos de la Gran Bretaña se marcharon del arsenal habanero tras destruirlo por completo, que era nuestro mejor arsenal. Además de los 3 arsenales departamentales, como he dicho, teníamos también en servicio el de La Habana, el de Guarnizo y el de Veracruz. O sea, teníamos en total 6 arsenales.
y el principal era precisamente el de La Habana, donde además se construían, de ahí la importancia logística de este arsenal, del orden de 4 a 5 barcos cada año. O sea, una capacidad de construcción inmensa. Cuando nuestro insigne ingeniero Honorato Bouillon comparó, aquí se ve, ahí está, cuando nuestro insigne ingeniero Honorato Bouillon comparó la vida útil, la vida media de los barcos que se construían en La Habana con los que se construían en Europa, llegó a la conclusión de que los barcos habaneros eran capaces de estar funcionando 19 años frente a los 10 años que funcionaban los barcos europeos. Y eso era debido a las características del material que se podía utilizar en La Habana, de la madera que había en La Habana y de las condiciones meteorológicas de ese lugar. Claro, el Tratado de París alentó la animadversión de Carlos III, ya había muerto Felipe Fernando VI, la animadversión de Carlos III hacia nuestros queridos amigos ingleses. Por eso auspició una política de desagravio que se concretó en la construcción de un número ingente de buques. Así la Armada alcanzó su apogeo y en 1796 tenía 76 navíos, 51 fragatas y 71 buques menores. Jamás hemos tenido tantos barcos. Aunque, si la comparamos con la británica, pues seguíamos estando en una clara desventaja. No obstante, éramos muy importantes. Éramos el contrapunto entre Francia e Inglaterra. Con Felipe V, 2 reyes atrás, teníamos nada más que 700 marineros. Con Carlos III llegamos a contar con 63.000. O sea, un salto muy importante, ¿verdad? Y se construyeron durante este periodo más de 500 buques. Pero claro, como siempre pasa, cuando estás en la cresta de la ola, pues aparece el COVID y después aparece Putin. Y en aquel entonces, pues en los hogares del siglo XIX se produce el desastre de Trafalgar y la Guerra de la Independencia. Y claro, se acaba todo porque perdemos en Trafalgar y la Guerra de la Independencia nos deja en bancarrota, con lo cual nuestros astilleros no podían fabricar, no se podía fabricar barcos, no había dinero, no había nada. Y entonces, hasta no se le pagaba al personal, por ejemplo, un dato significativo, en esta época había oficiales de la Armada que llevaban 33 meses sin cobrar, casi 3 años sin cobrar. ¿Cómo van a construirse barcos si a la gente no se le pagaba ni siquiera para vivir? Y tanto es así que cuando murió nuestro queridísimo rey Felón, que de ser deseado pasó a ser Felón, pues solo teníamos, fíjense bien, 6 navíos y 12 fragatas, y además en un estado pésimo. Claro, la política de Carlos III, la política de Carlos III exigía construir muchos barcos, aplicando el método científico del que estamos hablando ahora, para perfeccionar los diseños y lograr ventaja táctica. No se trataba solo de que el barco fuese muy bueno, se trataba de que fuese un gran combatiente, de que el barco pudiese utilizar toda su artillería, de que el barco escorase lo necesario, que tuviese el alcance correcto, que virase bien, que maniobrase bien, porque en ese momento conseguías ventaja táctica contra el enemigo y le podías vencer. Para eso no bastaba con el carpintero que sabía construir muy bien barcos, sino que se necesitaba el conocimiento científico, se necesitaba un técnico facultativo. Y ahí es indiscutible que Jorge Juan contribuyó a crear una marina científica, no solamente para construir barcos, también oceanográfica, hidrográfica. Pero el sabio español no apostó por el cuerpo de ingenieros, aunque criticó duramente la forma de construir el sistema tradicional que hacían estos constructores, Gaztañeta y Autrán. Ahí tienen una fotografía, un dibujo de Gaztañeta con su firma. Para Jorge Juan y también para los demás ingenieros que llegó a ver después, eran excelentes carpinteros. Nadie discute su calidad, pero nada más. O sea, ellos no tenían el concepto de línea de fuerza, no sabían lo que era una derivada, no sabían utilizar el cálculo infinitesimal, no sabían geometría, no podían determinar, calculándolo, cómo se iba a comportar un buque. No tenían el concepto de metacentro, no sabían esas cosas, ni falta que les hacía, porque no les había hecho falta hasta entonces. Pero Jorge Juan sí lo supo y entonces se dedicó a implantar el método científico en la construcción. Pero como él se lo sabía, y había algunos más que lo sabían también como él, no tan bien como él, porque era el tío prodigioso, pues no era lógico que crease un cuerpo con señores que hiciesen su trabajo.
no abogó por la creación del cuerpo. Fue entonces, no abogó por la construcción del cuerpo, pero sí abogó por la ingeniería naval. O sea, nadie le discute la paternidad. El padre de la ingeniería naval en España es Jorge Joaquín Castillo. Eso es indiscutible. El primer ingeniero que tuvimos fue un constructor francés, como no podía ser menos. Si estábamos en medio de un pacto de familia entre las dos monarquías, pues el primer constructor tendría que ser un francés, para que se unificase todo aquello. Y no tenemos ninguna imagen de este señor. Don Francisco Jean-François Gauthier Olivet, que enseguida en España lo castellanizamos, Francisco Gauthier, quien con el apoyo de Arriaga abogó, él claro, se trataba de unificar las dos armadas, abogó por crear un cuerpo militar y facultativo, y elaboró él la primera ordenanza que existe de 1770, por eso estamos aquí. Es decir, hace 250 y casi 2 años que se creó el cuerpo de ingenieros. El año pasado celebrábamos el 251 aniversario porque no pudimos celebrar el 250, por lo que todos sabemos. Nos pasó lo mismo que con las Olimpiadas, ¿no? Creó un cuerpo militar y elaboró la ordenanza para el establecimiento, como pone ahí, del cuerpo. El 10 de octubre, Carlos III la firmó y Gautier escogió a los oficiales que querían que formase parte del cuerpo y no quiso admitir a esos carpinteros tan buenos, porque claro, su concepto de la ingeniería no era el de un carpintero, era el de un diseñador. Esta ordenanza generó muchísimas desavenencias con el cuerpo general y con el cuerpo del ministerio, porque claro, inmediatamente se pusieron a competir por las cuotas, vamos a decir, de poder dentro de la Armada. Hasta entonces el cuerpo general tenía responsabilidades técnicas, el cuerpo del ministerio tenía responsabilidades financieras y de personal, y de repente aparecía el cuerpo de ingenieros que quería adquirir y que debería de adquirir responsabilidades técnicas y que necesitaría personal y dinero. Entonces, lógicamente, eso chirría por todos lados. Tantas desavenencias que solamente estuvo vigente esta ordenanza 2 años y fue sustituida por la ordenanza para el servicio. Es una ordenanza en la cual está mucho más mediatizada, se le deja el poder al cuerpo general, el poder financiero lo tiene el cuerpo del ministerio, el poder técnico lo tiene el cuerpo de ingenieros, o sea, se condiciona la faceta facultativa a la necesidad operativa, lo cual es bastante lógico, y a la capacidad financiera. Y aquí el almirante ya lo anticipó, por tanto, y te iba a dar la entrada aquí. Pero es que Arriaga, que era el ministro de aquel entonces, no confiaba en el sistema que estaba propugnando Jorge Juan, el sistema anglo-español, digamos, copiando a los ingleses, aunque en realidad no era una copia, pero bueno, eso es otra historia que se podría contar con mucho detalle también. Y entonces Arriaga se quiso traer al francés, al señor Gautier, ¿no? Se lo trajo y entonces propugnó que se implantase el sistema que decía Gautier. Gautier era un sistema a la francesa que iba, en cierto sentido, no en contra, sino era distinto el diseño. Y digamos que es muy difícil explicar en 2 palabras en qué consistía, pero lo que sí podemos decir en un resumen muy corto es que el diseño de Gautier ahorraba un montón de madera. Aproximadamente el 33% de la madera que se hubiese necesitado para construir un navío por el sistema anglo-español se ahorraba con el sistema de Gautier. Y el almirante, si quieres introducir más datos sobre lo que tú sabes de la madera, que era increíble. Bueno, la historia de la construcción de navíos, precisamente voy a dar una conferencia en Madrid en septiembre sobre la tecnología de navíos, pero simplemente un par de apuntes. Estamos acostumbrados a pensar en barcos de acero y por tanto son perfectamente rígidos. Un barco de madera no es perfectamente rígido. Ante un temporal sufre flexiones, contracciones, etcétera, que le pueden llevar a hacer agua e incluso a hundirse. Y de hecho no era normal en el siglo XVIII que los barcos entraran en puerto bombeando agua como locos, porque si dejaban de bombear se hundían, ¿no? Entonces, claro, como dice Agustín muy bien, con el método francés se ahorraba madera, pero también se perdía rigidez del barco, que era muy importante, no tanto en combate como para aguantar los embates de la mar, ¿no?
y por tanto, aunque eran más rápidos, porque eran de líneas más, la relación entre eslora y manga era mayor y eran más rápidos, pero adolecían posiblemente de falta de rigidez. Pero eso, por eso lo resolvimos los ingenieros después, cuando empezamos a hacer ya, a partir de 1770, tomamos nosotros la batuta en el diseño de buques. Bueno, pues como decíamos, el primer destino que tuvo Gautier llegó en 1769. Era muy joven. El primer destino fue el Arsenal de Guarnizo, en Santander. Y allí se fabricaron, por cierto, yo no lo sabía cuando escribí el libro con el almirante, no sabíamos, bueno, yo no lo sabía, que allí se habían fabricado buques durante más de 50 años para la Armada Española. Yo es que ni había escuchado la palabra guarnizo, sí, claro. Bueno, pues allí Gautier diseñó y fabricó el navío San Juan de Nepomuceno, del cual debemos tirar al almirante un par de datos significativos. Se incorporó en 1769 al Arsenal de Ferrol, donde debía residir, ya veremos por qué dentro de un momento, y allí se encontró con dos barcos en construcción por el sistema anglo-español. Bueno, había que construir con los franceses. Nuestro amigo era el francés, el tercer pacto de familia. Y había que construir siguiendo las directrices de los pactos de familia, independientemente de que a lo mejor el criterio no fuese el más adecuado. Claro, cuando llegaba Gautier dice, yo quiero mi sistema. Yo quiero el sistema francés, que es el que yo creo. Y tengo aquí dos barcos que se están construyendo por el sistema anglo-español, que era su enemigo, Jorge Juan. Y dijo, pues lo quiero hacer de nuevos. Claro, le dijeron que sí porque tenían en ese momento el poder y además, lógicamente, Jorge Juan no es que hubiese caído en desgracia, es que ya era muy mayorcito además y ya el sistema anglo-español pues no tenía sentido tener el sistema anglo-español cuando nuestro enemigo era el británico. O sea, tenía bastante lógica todo esto. No era un problema tecnológico, era un problema político. Bueno, pero a Gautier lo que más le preocupaba era la enseñanza, porque él era un convencido, y además yo creo que tenía razón, de que los técnicos, los facultativos, tenemos que seguir estudiando toda nuestra vida. Tenemos al doctor Cubillana y creo que es muy interesante decir, ¿verdad?, que no hay un médico que se pueda decir que ha terminado de ser médico cuando sale de la facultad, sino que se tiene que pasar toda la vida estudiando, porque si no se queda atrasado. Pues a los ingenieros nos pasa lo mismo. Por eso Gautier propugnó la existencia de una academia de ingenieros que, por cierto, no llegó a conseguirla, por otros motivos que están relacionados con el hecho de que en ese momento las guardiamarinas no tenían academia, no había dinero y antes de construir la academia de ingenieros se prefirió construir 3 academias de guardiamarinas, una en Ferrol, otra en Cartagena y otra en Cádiz. Luchó muchos años para mantenerla funcionando, pero realmente no lo consiguió ni llegó a institucionalizarse nunca esta academia. Cuando ascendió enseguida a ingeniero general, encima se granjeó la animadversión de todo el mundo, porque era un hombre, amén de su conocimiento científico indiscutible y de sus grandes dotes de profesor, era un hombre arrogante, prepotente, tengo que apuntar esto, tenaz, pesado, soberbio, le gustaba el boato, quería que todo el mundo le rindiese honores, exigía prebendas y honores, no quería obedecer al cuerpo general y tenían que hacerse los barcos como él decía y no para lo que se necesitaba. Era un hombre muy peculiar. Claro, fue criticado tremendamente por el cuerpo general y no digamos por los intendentes, porque les quería coger el dinero para hacer ellos el barco como él creía conveniente. Y además, no solo eso, sino que se granjeó la antipatía de toda la Armada Española, incluida la de sus propios miembros del cuerpo de ingenieros, porque criticó a los 2 navíos que se estaban construyendo por el sistema anglo-español en Ferrol. Envió una carta demoledora a Arriaga donde sostenía que ninguno de los fabricados por este sistema, textualmente, podría sostener un largo combate y que su majestad no puede en caso de guerra contar con submarinas. Eso lo escribió él. No puede contar con submarinas. O sea, Dios mío, ¿cómo dice usted esto si el enemigo lo tenemos enfrente y estamos en guerra todo el día con los ingleses? El informe puso en duda la profesionalidad de nuestros constructores,
Pero claro, la decisión de adoptar el sistema de Gautier estaba tomada, porque teníamos que seguir el pacto de familia. Por tanto, se construyeron los barcos según el sistema de Gautier. No obstante, solo 5 años después, en 1774, Arriaga encargará, o sea, solo 5 años después, encargará a Romero Landa, que a la sazón era alumno de Gautier en Guarnizo, había sido alumno de Gautier nada más que unos 4 o 5 años antes, que construyese un barco por el sistema anglo-español. ¿Cómo puede ser que el mismo ministro que pretende construir por el sistema francés lo haga por el sistema anglo-español? Pues muy sencillo, había que darle un cogotazo a Gautier. No te lo creas tanto. Y entonces se construyó, pero para darle en la cabeza a Gautier nada más, para que no se lo creyese tanto. Tras esta orden que recibió Gautier, siendo ya ingeniero general, o sea, le impusieron la construcción, empezó Gautier a hacer dejación de funciones, hasta tal punto de que fue sometido a un expediente disciplinario. Era un hombre muy peculiar. Sin embargo, podrían haberlo echado ya. Sin embargo, tardaron 8 años en aceptar su dimisión. Después de muchos desplantes que sufrió, se marchó a Francia de nuevo, cuando precisamente Romero Landa, el que había sido alumno suyo, fue ascendido a brigadier y él no. Ante su peculiar personalidad, o sea, es indiscutible que era un hombre muy peculiar. Pero hay que reconocer también que es justo reconocer que intentó implantar un sistema de enseñanza de los ingenieros. Creía que era la única forma de tener buenos constructores. Unificó las armadas borbónicas y organizó los arsenales. Y según mi opinión, yo creo que los arsenales no serían los que son hoy, si no llega a ser por la savia de Gautier. La creación del cuerpo de ingenieros además se convirtió en un hito histórico porque es el primer cuerpo facultativo que tuvo el ejército de las Fuerzas Armadas Españolas. El primer cuerpo facultativo que tuvo fue el cuerpo de ingenieros de la Armada. Y fue Romero Landa, el segundo ingeniero general que tuvimos, el que relevó a Gautier, quien estructuró el cuerpo, regló la enseñanza y regularizó el ingreso. Pero además era un gran técnico, porque fue muy inteligente. Lo que hizo Romero Landa fue aprovecharse de las virtudes del sistema francés, que las tenía, y de las virtudes del sistema anglo-español, que las tenía. Los unificó en un sistema, que era el sistema de Romero Landa, y creó un barco, que es el San Ildefonso, y con ello 7 más. Y de esto nos puede hablar del aspecto comparativo entre el San Ildefonso, que es el barco de Romero Landa, y el San Juan Nepomuceno de Gautier. Nos va a contar algo de las pruebas que se hicieron en la mar. Bueno, vamos a ver, no lo he dicho al empezar, pero al escribir el libro hemos intentado basarnos en fuentes, en documentos de la época. Hemos intentado huir de otras fuentes que no fueran los propios documentos. Y esto es más de lo mismo, porque el San Ildefonso era un navío de 74 cañones. Un navío de ese porte de aquella época tenía entre 50 y 55 metros de eslora en la flotación, más el Mauprés, claro, que el Mauprés se ponía en 60, el Mauprés es el palo que va hacia proa. Y digo que nos basamos en documentos antiguos porque tenemos un parte de campaña. Un parte de campaña es el documento que hacen los comandantes cuando vuelven de la mar. Tenemos los mandos embarcados, comandantes o almirantes. Y en este caso tenemos del teniente general Mazarredo, en 1785, tenemos un parte de campaña en el que explica que puso el San Ildefonso, tecnología o diseño de Romero Landa, a competir o a comparar con el San Juan Nepomuceno, que estaba hecho con la tecnología de Gautier. Y el resultado fue claramente favorable al San Ildefonso, porque le sacaba más de un nudo navegando de la misma vuelta, y porque además era capaz de mirar por avante con mucha facilidad sin perder arrancada, sin llegar a pararse, que eso es muy importante en un barco de vela, aparte de otras ventajas. Entonces tenemos certeza de que el barco era muy bueno, era muy marinero, con todo lo que ello conlleva de ventajas en el combate, porque en aquella época la maniobra en el combate era fundamental. Pensemos que estamos hablando de barcos que para apuntar los cañones tenías que cambiar el rumbo del barco.
no eran orientables los cañones, la artillería. Por tanto, la maniobrabilidad era importante. El que el barco respondiera al timón era muy importante, porque un barco de vela no siempre responde al timón. Depende de cómo carga el viento y depende de cómo está repartida la superficie bélica, ¿no? Y en ese sentido, este barco, junto con el Santa Ana, de 112 cañones, que también fue de Romero Landa, pues marcaron un hito y de alguna forma pues marca la mejora que implica la implicación de la física, de las matemáticas en el diseño de barcos. Hicimos un estudio en donde yo estoy destinado, en la Jefatura de Apoyo Logístico, lo que hicimos fue hacer una comparativa de los parámetros de eslora, manga, calado, puntal de varios navíos del siglo XVIII, de distintas tecnologías, de distintas estrategias constructivas, y lo que salió fue que mientras que los barcos previos a Romero Landa, la relación eslora, manga, etcétera, etcétera, cada barco tenía una distinta. A partir de que entra Romero Landa y reglamenta la construcción, todos tienen las mismas relaciones entre los parámetros. Luego hubo una estandarización que incluso se extendió a los arsenales, es decir, que el mismo barco se construía, o el mismo diseño se construía en distintos arsenales y salía lo mismo, cosa que antes no era evidente que ocurriera, ¿no? De hecho, no ocurría. Vamos. Muy bien, creo que está bastante claro, ¿verdad? Es sorprendente. Romero Landa fue para mí el verdadero. A ver, Gautier y Romero Landa fueron para mí los precursores de la tecnología naval en España. Y Romero Landa era consciente de que no conseguiría consolidar la Academia de Ingenieros porque estaba en competición con la Academia de Guardia Marina. Era un problema de dinero y de que había que formar oficiales de guerra, y los oficiales de ingenieros pues estaban en un segundo lugar porque no había dinero para todo. Bien, entonces dice, bueno, pues ya que no puedo fabricar ingenieros, ¿por qué no mando a mis ingenieros a fabricarlos, entre comillas, a la Academia de Guardia Marinas? Y ahí creó lo que se llama la Escuela de Estudios Superiores, que está en San Fernando, en el Observatorio de Marina, y que desde entonces sigue formando en estudios superiores a los oficiales de la Armada, donde se estudian esas matemáticas sublimes de las que hablaba Jorge Juan, la geometría sublime, el cálculo de estructuras, la resistencia de materiales, etc. O sea que de ahí viene, de esa época, 1780 aproximadamente, viene esa misma escuela. Además, Romero Landa era un hombre muy exigente. Romero Landa además era un hombre muy exigente, porque escribió eso que pone ahí, que de tiempo en tiempo, decía Romero Landa, exigía que de tiempo en tiempo había que limpiar el cuerpo de aquellos miembros viciados, no ponía viciosos, ponía viciados, que por falta de salud, genio u otra causa no prometan el éxito apetecido. O sea, fuera los malos. Bueno, él mismo era un pequeño desastre de salud, estaba siempre enfermo, o sea que el primero que tendría que haber salido por la puerta era ser él mismo desde el punto de vista de la salud. Esto propició que Retamosa, el siguiente, que no lo llegó a ser, pero bueno, se hiciese con el gobierno del cuerpo de ingenieros. Y a pesar de su hábil posicionamiento a nivel político, sin embargo, Retamosa no llegó a ser ingeniero general porque en ese momento tenía el agema de aquel entonces, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, que en aquel entonces se llamaba director general de la Armada, Gil de Taboada, tenía muy en consideración a ese señor que está ahí fotografiado, a Tomás Muñoz. Tomás Muñoz era el que elaboró las murallas, el que fabricó las murallas del Vendaval, el que canalizó el río Guadalmedina a su paso por Málaga. O sea, era el que hizo como dijo antes el almirante, los diques de la Carraca, unos diques considerados imposibles para la época. La época constructiva aquella era muy difícil construir en ese barro, sin embargo los construyó. Bueno, pues no tenemos ninguna imagen de Tomás Muñoz y vamos a explicar por qué. Porque ¿qué pasó? Que un año después de tomar posesión del cargo, Tomás Muñoz estalló la Guerra de la Independencia y nuestro queridísimo José Bonaparte, pues ya sabemos quién fue, mantuvo a Mazarredo como ministro de Marina en Madrid, pero en Sevilla se creó la Junta Suprema y Gubernativa y designó a Escaño como ministro de Marina. Teníamos dos ministros de Marina y cada ministro de Marina quería tener su ingeniero. Y entonces
hubo unos señores que se decantaron por nuestro amigo José Bonaparte, no quiero decir el apodo, entre ellos Tomás Muñoz. Creía que ese era su sitio, en Madrid, y muchos oficiales le siguieron, y otros se marcharon, como Retamosa, a Sevilla a las órdenes de Escarte. Claro, ¿quién ganó la guerra? Pues todos sabemos quién ganó la guerra, el bueno, y el malo la pierde. Entonces, como el malo la perdió, pues Tomás Muñoz tardó cerca de 40 años, después de su fallecimiento, en que su nombre fuese restaurado, porque se dijo que no había apoyado al rey intruso, pero se le condenó a que su retrato no figurase entre los retratos de los tenientes generales de la Armada, porque no se había opuesto al rey intruso. Por eso no hay retrato de él, por eso es la imagen que tenemos que poner de él. Al mismo tiempo, existía mucho malestar en la maestranza. Este es el navío que diseñó Retamosa, y se produce un gran malestar en la maestranza porque no había ingenieros ya. Estábamos, como siempre, el Guadiana desaparece. No teníamos ingenieros ya. Y claro, los señores que fabricaban barcos sabían mucho de barcos, pero no eran ingenieros. Entonces dice, bueno, pues es que yo quiero ser ingeniero, pero usted no tiene estudios para hacer esto. No me sirve que usted sea el mejor hacedor de barcos si no sabe diseñarlos. Usted sabe hacer un diseño existente, pero no sabe modificar un diseño porque no tiene conocimientos científicos para poder hacer las líneas de fuerza, los cálculos que hay que hacer. Bien, el caso es que, a pesar de todo, se promovieron ingenieros prácticos, como pone ahí, a contramaestres, a carpinteros y a delineadores. Y Retamosa se opone. Dice, ¿cómo puede ser que mis ingenieros solo sean carpinteros? Bueno, pues al final solamente había, al final de la guerra de independencia, solamente había 32 ingenieros de verdad. De verdad, solamente había 32. Y dijo esa frase que es sorprendente. En esa época no se mordía la lengua. Decían frases como la siguiente: esta invención más propende a una paulatina y disimulada extinción del cuerpo que a las utilidades del real servicio. E insistió en que un oficial en el nombre se hace en 5 minutos. Son palabras textuales. Como un pliego de papel. Pero uno verdaderamente facultativo tarda más de 20 años en estar disponible para lo que se pretende. Claro, es lógico. No se puede ser médico sin seguir estudiando, y a lo mejor mi querido amigo tardó muchos años en llegar a ser el pediatra que es, ¿no? Fue ninguneado, claro, Retamosa fue ninguneado. Ningún ministro atendía a sus reclamaciones, era un estorbo, no había dinero, había otros problemas, no era menester preocuparse de que en ese momento se restaurase el cuerpo. Ya se estaba viendo, estábamos acercándonos ya a la primera debacle del cuerpo en el año 1925. Retamosa propone a Fernando Casado y Torres para que lo sustituya, pero este hombre, como le pasaba al anterior, a Retamosa, también estaba enfermo, estaban todos enfermos. Era curioso, la historia del cuerpo, de los ingenieros generales del cuerpo, es la historia de una enfermedad permanente. Claro, durante su enfermedad, como le pasó a Retamosa con Romero Landa, su segundo, de la Croix, lo fue sustituyendo y por tanto no podía ejercer. Bueno, le pasó siempre. Y al final, pues, llega el año 1825 y alguien que es muy desconocido por aquí, por Cádiz, ¿verdad? El señor conde del Venadito, Ruiz de Apodaca, no ingeniero, fue el último ingeniero general que tuvo el cuerpo, pero sí es cierto, hay que reconocerlo, que tenía grandes conocimientos científicos, Ruiz de Apodaca. Y así se extinguió el cuerpo. Claro, de todo esto es curioso las posturas contrapuestas que siempre ha habido cuando pasan estas cosas, ¿no? Y entonces una muestra de esas posturas contrapuestas es lo que pasó, por ejemplo, entre el ministro Salazar y el ministro Vázquez Figueroa. El ministro Salazar no termina. Salazar critica con una dureza increíble el cuerpo de ingenieros. Dice que entre 1700 y 1770 se crearon 3 arsenales, se construyeron 4 diques, 30 gradas, docenas de navíos y fragatas, y se incorporaron técnicos extranjeros, todo ello antes de crear el cuerpo, sin que hiciese falta ni se le hiciese echado en falta. Dijo que el cuerpo se copió del francés, lo cual en cierto sentido es verdad, y nació, y también es bastante verdad, al cobijo de la intriga y la ambición.
y había que limitar sus competencias y recortar su plantilla o disolverla. Dice que de la fabricación se ocuparían 4 o 6 constructores, carpinteros, sin necesidad de cuerpo, y sin que hubiera que probar su sabiduría, palabras actuales, con la verbosidad de un acto literario o un examen, sino con el material desempeño de sus obligaciones. Muy bien. Vamos, que la hago con un canuto, ¿no? Sabes fabricar el barco, pero no. Creía que para dirigir bastaba tener más conocimientos prácticos que el ejecutor, craso error, y que la ciencia no los aseguraba. Y opinaba que los oficiales del cuerpo general, que se habían pasado al cuerpo de ingenieros, buscaban una vida más tranquila, ascensos rápidos y mejores sueldos. Claro, Vázquez Figueroa no estaba de acuerdo con él, el ministro que lo relevó no estaba de acuerdo con él, pero se vio obligado prácticamente a hacer caso. De hecho, Vázquez Figueroa culpó a Salazar de suprimir el cuerpo con razones simplistas y equivocadas, basadas en el desprecio hacia la ciencia y deslumbrado por un osado empirismo. O sea, eso son palabras textuales de Salazar. Pero el hecho es que el 31 de agosto de 1825 no solamente desapareció el cuerpo, sino que, fíjense bien, claro, ¿cómo no va a desaparecer si también desaparecen los arsenales de Cartagena y de Ferrol? Se suprimieron en esa fecha, estábamos en un estado precario, había finalizado la guerra de independencia, no teníamos un duro. ¿Cómo vamos a fabricar ingenieros si no tenemos arsenales? Y se creó una cosa, por llamarle cosa, que es el cuerpo de constructores e hidráulicos, lo llamaban así, para el cual tendrían preferencia en ingresar en este cuerpo a los ingenieros que ya había. Pero enseguida se inventó de nuevo la misma falacia, y también podrán incorporarse delineantes, carpinteros, maestros arsenales. Usted o lo eres o no lo eres. Bueno, y 5 años después, uno de los más ilustres ingenieros, don Honorato Bullón, lo criticó todo esto. El cuerpo ya había desaparecido. Decía que el objeto de la arquitectura naval era la construcción de buques, con sus arboladuras, velames, repartimentos, estivas, sin omitir la artillería por razón de los conocimientos que el constructor, palabras textuales, o sea, el ingeniero, debe tener para proporcionar las dimensiones de las piezas de madera, sus uniones y sus escarpes. Don Honorato sabía perfectamente cómo se tenía que construir un barco, y sabía que era imposible que un señor sin conocimientos científicos fuese capaz de diseñar algo nuevo. Citaba, además, que todos los ingenieros prefirieron quedarse en un cuerpo muerto. Se estaba extinguiendo, o sea, se había declarado a extinguir, pero todavía no habían muerto todos los señores. Prefirieron quedarse en un cuerpo muerto antes que continuar sus tareas en un cuerpo que, además, de hidráulicos no tendría ni siquiera consideración militar. En aquella época, si perdía la consideración militar, perdía un prestigio muy importante. Muy bien. De hecho, solo ocho ingenieros auténticos aceptaron pasarse al cuerpo de constructores. Por desgracia para don Honorato, su hijo Alejandro Bullón aceptó, lo cual provocó una crisis familiar terrible. Muy bien, y ya por esas fechas muchos mandos de la Marina se habían dado cuenta de que haber hecho desaparecer el cuerpo era un error. En 1834 Figueroa intentó restaurarlo, pero no lo consiguió, y tuvo que llegar el marqués de Molins en 1848 y enfrentarse a un programa de construcción como el que propugnó el marqués de Molins, adquirir muchos buques a vela, adquirir y fabricar y también adquirir buques a vapor, y para eso se vio enseguida que no podía hacerlo con carpinteros. Necesitaba de nuevo técnicos en la materia que supiesen fabricar barcos y que supiesen estudiar las máquinas de vapor de la época. Ordenó crear una academia. La primera vez que se ordena desde el ministerio crear una academia realmente, porque Gautier lo intentó pero no lo consiguió. La primera academia, podemos decirlo, sí que existió, aunque no está muy claro que llegase a funcionar institucionalmente. Se ubicó en la Carraca, donde está esa flecha que he puesto ahí encima detrás de la iglesia de Rosario, ¿verdad? Pero no había, como pasa siempre, no había docentes capacitados para enseñarnos. Nos habíamos quedado sin ingenieros, no podíamos enseñarles lo que no sabíamos. Y entonces hubo que recurrir a la Marina francesa para variar. Mientras
ya se nombraban 6 alumnos ingenieros que se fueron a estudiar a esta academia en la Carraca. Estos señores dijeron, vamos a traerles un profesor francés. Pero claro, no lo consiguieron. Entonces dijo Francia, ¿por qué me traen los alumnos aquí? Y los 6 ingenieros se fueron a Francia y estudiaron en Francia. Esa promoción y la siguiente, otros 6 más. Y ahí está de nuevo el germen del Guadiana. De nuevo amanece el Guadiana y aparecen ingenieros formados tecnológicamente hablando, bien formados, un programa de estudios muy exigente, y ahí nacieron de nuevo. Pero claro, además es que se produjo el auge de la construcción naval en el reinado de Isabel II, con lo cual creció todavía más la necesidad tecnológica, ¿no? Y ahí volvieron a seguir funcionando los ingenieros. Pero ya verán cómo esto termina siendo fracasando y de nuevo volveremos a desaparecer. En 1860 se creó una escuela especial de ingenieros que estuvo funcionando hasta 1885, el siguiente paso en Ferrol. Y de esto también nos puedo hablar un poquito, el gran tinglado del Arsenal de Ferrol donde se construyó esta escuela. Sí, bueno, como dice Agustín, poniéndolo un poco en perspectiva, efectivamente, con la creación del cuerpo de ingenieros se ve el propio Gautier de la necesidad de la enseñanza y se crea una escuela en Ferrol en 1770-71 en una ubicación que conocemos, estaba una transparencia antes, para quien conozca Ferrol, estaba a 100 metros del cuartel del Tercio Norte, del cuartel de Dolores, en Ferrol. Después, cuando efectivamente, como ha dicho, cuando se decide crear una academia de guardias marinas en cada zona marítima, en cada departamento, pues ese edificio se decide dedicar a Academia de Guardias Marinas y pues hay que desmontar la Escuela de Ingenieros de ahí, la Academia de Ingenieros de ahí, y se lleva, en 1776, se lleva a lo que es hoy día la casa del almirante de Ferrol, la vivienda del almirante de Ferrol. Y allí está hasta 1783 que tenemos un documento que indica que se va a trasladar, pero no sabemos qué ocurrió a partir de ahí, no sabemos si se trasladó o no. Después de eso se crea la Escuela de la Carraca, que como ha dicho, pues no llega realmente a arrancar, porque claro, se puede poner en una disposición legal que se crea la academia, pero si no tienes personal docente no tienes nada. Y no había personal docente, como ha dicho. Entonces la primera academia donde se imparte una enseñanza reglada de verdad, y tenemos los reglamentos de la escuela, por cierto, y los programas de estudios de la escuela, es la de Ferrol, que se crea la Academia Especial de Ingenieros de Ferrol, que se crea en 1860 y permanece hasta 1885. Y sí, efectivamente sabemos que estuvo situada, hemos hecho un esfuerzo importante para saber dónde exactamente, porque este edificio que tenéis aquí, está en la parte de levante de la dársena de Ferrol, el Gran Tinglado tiene nada menos que 375 metros de largo, desde el siglo XVIII. Una parte ha desaparecido porque se hizo un dique y derribaron una parte como un 25%, menos del 25% del edificio. Y no conseguimos saber en qué parte estuvo exactamente. Algún día lo investigaremos y llegaremos a saberlo. Pero ahí sí que se crearon realmente ingenieros con título y con una formación perfectamente reglada. Como curiosidad, en la disposición que crea esta academia dice que se admitirán alumnos no militares, pero no tenemos certeza de que ocurrirá así. Después sí, en la que se crea en 1914 la Academia de Ingenieros y Maquinistas, que también se crea en Ferrol, en otro edificio, que está a continuación de este. Ahí sí que hubo, como contará seguramente ahora Agustín, alumnos civiles que obtuvieron el título civil. El título de ingeniero naval expedido por la Armada. Pues en 1800, ese fondo azul que tenemos en las bocamangas, los ingenieros, pues no es una invención, como algunos pensábamos, yo también lo creía, era del siglo XX, pero de 1869. Es la primera vez que se estableció el fondo azul en las bocamangas, en los escalones del cuerpo de ingenieros. En 1884, 85, se suspende el ingreso en las escuelas, no tiene sentido si ya va a desaparecer el cuerpo, ¿no? Pero bueno, nuestros ingenieros siguen trabajando, porque no se han muerto.
ahí quedan pocos, pero no se han muerto. Ahí tienen, por ejemplo, a don Andrés Sabrino Comerma y Batalla, quien había diseñado y construido el dique de la Campana en Ferrol, un hito tecnológico de la época. Se considera que el dique de la Campana de Ferrol es el mejor de los diques construidos en el siglo XIX en Europa. Era licenciado en farmacia y hablaba 7 idiomas. Presentó un proyecto, o sea que no es de otro, presentó un proyecto para unir España con África mediante un túnel bajo el estrecho de Gibraltar. Pero claro, los hijos de la Gran Bretaña se opusieron, no podía ser de otra manera. Insisto en que en 1885 se cerraron las escuelas y en vez de considerar el cuerpo como cuerpo y como esa entidad que tenía de conocimiento científico, se crearon especialidades. Todos sabemos que una especialidad es una cosa que puede durar un año y no es el conocimiento científico suficiente, ni se desarrolla durante toda la vida, porque tú a lo mejor estás trabajando en tu especialidad durante un cierto tiempo, pero no estás toda la vida dedicado a ello, ¿no? En el cuerpo, sin embargo, los ingenieros no nos dedicamos a la ingeniería toda la vida. Bien, claro, al mismo tiempo, muy pronto, o año 1885, en nada, en 13 años se produce el desastre de 1898. De nuevo la bancarrota, de nuevo nuestro gozo de un pozo, todos nuestros ingenieros formados en Francia, lo que sea, nada, ni un duro. Sí que tuvo una ventaja, el desastre del 98, que se repatrió mucho dinero de Cuba para España y aunque no podíamos competir con los mercados internacionales, lo que se hizo con ese dinero fue el proteccionismo. El proteccionismo que propugnó la ley de Maura Ferrandi en 1908, que facilitó la construcción, digamos que de la segunda remesa más importante después de aquella que había generado el Marqués de la Ensenada, de buques en nuestra mar. Lógicamente, esto provocó que de nuevo resurgiese otra vez el cuerpo de ingenieros, porque hacía falta de nuevo técnicos. Además, aquí nace la Bazán, o la Navantia de hoy en día, porque ahí se creó la Sociedad Española de Construcción Naval. O sea, compitieron 4 señores, los ingleses, los franceses, los italianos, no sé qué, y se creó la Sociedad Española de Construcción Naval ad hoc. ¿Para qué? Se creó 3 días antes de que saliese la plica. ¿Para qué? Para adjudicar en la construcción de estos barcos. Contemplaba moderar los arsenales y además contemplaba el arrendamiento a la empresa adjudicataria de ese arsenal en la parte de construcción. Y de hecho se produce hoy en día todavía así. O sea, los arsenales de la Armada la parte de Navantia está cedida demanialmente por la Armada, y los propietarios de la instalación siguen siendo la Armada. Cabe señalar que la Sociedad Española de Construcción Naval, la famosa constructora naval, o la constructora que se suele decir en palabras más cortas, tuvo una gran repercusión industrial en España, terminó siendo lo que hoy es Navantia, ¿no? Y astilleros españoles, cuando se fusionó con astilleros españoles. Augusto Miranda, por ejemplo, un ingeniero nuestro, estuvo 19 años al frente de la constructora naval. Y en 1969, cuando se fusionó con el INI, nuestro ingeniero Juan Antonio Suárez Fernández presidió el INI y después fue ministro de Industria 2 veces. O sea, otro ingeniero que tuvo mucho peso específico en el desarrollo tecnológico de España. Lógicamente, el plan de Maura Ferrandi propugna de nuevo el resurgimiento del cuerpo. Hace falta técnicos. No pueden fabricar barcos, señores, que no sepan. Pero era muy costoso abrir la escuela de nuevo. Estábamos condenados a no tener escuela. Y entonces, como siempre, la historia se repite y tuvimos que mandar promociones a estudiar a Francia e Italia. Cosa más rara, ¿verdad? Se desata la Primera Guerra Mundial y ya no podemos mandar de fuera, porque cómo van a estar estudiando en Francia y en Italia si aquellos estaban combatiendo. Y entonces se creó la academia que acaba de citar de ingenieros en el Arsenal de Ferrol. Se creó en ese momento, ¿no? Que es creo que tengo aquí una acuarela. Esa acuarela es la academia que estaba integrada en ese momento en la Escuela de Máquinas de Maquinistas del Arsenal de Ferrol. Y además se crearon, en esa academia se formaron ingenieros, no solamente oficiales de la Armada, sino también alumnos libres
sea, personas sin galones, civiles. Todos los ingenieros navales que tuvo España hasta 1933 se fabricaron en la Armada, en esta academia. Y a partir de 1933, pues ya sí, se creó la Escuela Especial de Ingenieros Navales de Madrid. Ese es el edificio y sigue estando así, rodeado por todos lados de casas y de cosas, pero que ese es el edificio original de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Pero hasta 1933 todos nuestros ingenieros eran procedentes de la Armada. Y aquí empieza otra vez el Guadiana. El cuerpo en 1929 se denomina de otra manera. Muy bien, el cambio de nombre eso no es lo más importante. Lo más importante aquí es que al cuerpo se le da una estructura político-militar. Estábamos a punto de entrar en la República, ¿verdad? Existía un ingeniero naval principal que tendría que ser de la libre elección del gobierno, cargo que podría ocupar un militar o un civil, para asesorar al ministro de Marina. Y las razones eran muy curiosas. Dice, el cuerpo adolecía, no entiendo de dónde lo sacaron en ese momento, adolecía de un defectuoso rendimiento. Explicaba que la ley Maura Ferrandi encomendó los programas navales a la industria privada. Es cierto, pero es que seguía habiendo ingenieros allí trabajando, provocando que la actividad de nuestros ingenieros es falso. Faltos de terreno apropiado, es mentira, y de medios de trabajo, es mentira, estaban trabajando en las factorías, se redujese a reparaciones menores, es mentira. Pero lo pone ahí la ley. Además, el cuerpo no debía tener carácter esencialmente militar, pues su personal no iba a combatir. O sea, que los que son militares solamente son los que van a combatir. Los que nos dedicamos a la parte logística y a lo mejor tenemos que estar en retaguardia, no somos militares. Claro, que como era interés, esto no importaba, lo que seguía es que me mantengan los edificios. Me mantenían los edificios, mantengan las obras hidráulicas, pero claro, cuando una obra tenga importancia, y lo dice la ley, dice, cuando una obra tenga importancia, entonces recurramos a los ingenieros de otras especialidades que ya hay en la administración, no a los militares. ¿Por qué? Porque si los teníamos. Muy bien. Tras proclamarse la Segunda República, el cuerpo se declaró a extinguir, claro, y asumió sus funciones un cuerpo que se llamaba de Servicios Técnicos Industriales de Ingeniería Naval, argumentándose que los barcos y bases, es una cosa que a mí me lo leí textual, más que el instrumento eficaz a cuyo servicio se pone el personal, es el pretexto para acrecentar nutridos y múltiples cuerpos a todos los voces excesivos para la modestia de nuestro poderío naval. Pues vale. Y esto se conseguiría erradicando cuerpos y fusionando aquellos que no fuesen necesarios. Por eso, en ese momento, se declaran extinguir el cuerpo de ingenieros, el de artillería y la infantería marina. Y sus funciones, sorprendente, lo pone la ley, las harían civiles especializados, contratados en condiciones igualmente eficaces, pero menos onerosas. Vamos, pues le doy la escopeta y que peguen los tiros otros. Vale. Pero claro, esto no funciona como es lógico. Y en plena guerra civil, jefe del Estado a la sazón, 1938, restituye el cuerpo. Y dice en la resolución, dice, porque el decreto de la República lo que pretendía era restar eficacia de la Armada y sembrar el desconcierto en sus cuadros. Es evidente que lo consiguió. Y sobre los cuerpos de ingenieros y de artillería se afirmaba en el decreto de 1938 que solo multiplicándose de modo inverosímil habían conseguido desempeñar sus cometidos. Durante la guerra civil los ingenieros estuvieron trabajando, salvaron muchos buques de hundirse, los repararon, multiplicándose su trabajo. En 1950, se reorganiza. Bueno, esas cosas pasan muchas veces, ¿no? Pero, de nuevo, necesitábamos más ingenieros. Y como no los podíamos fabricar en España, los buscamos en Italia y en el Reino Unido. Y además, ya en esa época, pueden comprender que empieza a despuntar la electricidad y la electrónica de una manera especial. Y entonces se crea, se estudia en el extranjero, se forman personas, ingenieros en el extranjero, hasta que se crea la Escuela Técnica de
Escuela de Transmisión y Electricidad de ETEA, donde también se formaron ingenieros, en Vigo. Es decir, que nos encontramos con una situación en la que había ingenieros en un cuerpo, ingenieros en el cuerpo de general, ingenieros en el cuerpo de máquinas, electricistas, en fin, todo disperso. Entonces se ve claramente que había que unificar aquello, había que poner a la tecnología en orden, ¿no? Que todos navegásemos con el mismo rumbo. Y esta dispersión se solucionó en el año 1967, en la tercera parte de esta charla. Ahora vamos a hablar entonces un poquito, muy corto, de lo que pasó con el cuerpo de armas navales. Ya hemos hablado de la parte naval, la parte digamos, de casco, máquinas, propulsión, etcétera. Y ahora vamos a hablar un poquito de la artillería, que era la otra parte de las armas, ¿no? Un poquito, pues, una vez que hablas de las dos cosas, ya tendremos que hablar de otra forma completa. El barco como barco que navega, que también podría haber sido un mercante, pero que está armado. Pues la parte de artillería es la génesis del cuerpo de ingenieros de armas navales al que pertenece. Nació con los Reyes Católicos. Curiosamente, la Casa de Contratación de Sevilla fue la creadora de los artilleros. Eso lo sabe muy poca gente. Yo no lo sabía. O sea, yo desciendo de la Casa de Contratación de Sevilla. Resulta que en 1575 se fundó la escuela para los artilleros de la Armada, propugnada por la Casa de Contratación de Sevilla. Felipe II creó el artillero mayor de la Casa de Contratación, que era el profesor de esa escuela. Y nuestro amigo, por ejemplo, que se llamaba así, Andrés Muñoz el Bueno, fue artillero mayor y permaneció en el cargo durante más de 33 años y creó 1.500 artilleros. Fue una labor inmensa. En la jurisdicción de la artillería en la Armada estaba bajo la Casa de Contratación hasta 1607. Después empieza el vaivén, otra vez. Es un vaivén de nombres y de competencias. Las brigadas empiezan a llamarse brigadas de artillería, 1717. 4 brigadas que son la génesis de la infantería marina. Nace de nuevo la infantería marina, nace en esas brigadas, en 1717 se puede decir con rotundidad. En 1730 se llama Cuerpo de Artillería, con palabras, cambia el nombre. Todas con un significado más profundo de lo que parece, pero que no sería muy largo, crónico contarlo aquí. En 1826 se crea la llamada Brigada Real de Marina. Se trata de unificar la artillería, los infantes de marina con los artilleros. Y uno se da cuenta enseguida de que si dejas de estudiar, si dejas de preocuparte del estudio, no eres capaz de ser combatiente y al mismo tiempo mantenedor del sistema. Bien. Esa unificación creó muchas dificultades, claro. Con lo cual, lógicamente, en 1933, o sea, 7 años después, se reconstituye el cuerpo de artillería, el Real Cuerpo de Artillería. Después se le llama Cuerpo de Estado Mayor de Artillería, porque se le da una entidad más facultativa, es mucho más que un cuerpo de artillería. No es el que dispara, es el que dispara y el que mantiene y enseña a mantener y a disparar. Es un cuerpo facultativo. Y ahí pues aparece, o ya en 1860, está ahí nuestro querido González Fontoria, que está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres, un gran ingeniero de armas, y el diseñador del sistema González Fontoria, que tuvieron nuestros barcos en funcionamiento prácticamente hasta la crisis de 1898. Después se cambia de nombre, vale, hasta ahí llego. Pero después empieza el Guadiana. Se declara extinguido otra vez en el 1865 como consecuencia del mismo problema que había pasado con el cuerpo de ingenieros. La ley, el plan Maura Ferrandi, obliga a reconstruirlo. O sea, por eso están en paralelo. Y ya empiezan a navegar en paralelo el cuerpo de ingenieros navales y el cuerpo de artillería. De nuevo, se declara extinguido durante la República. Y de nuevo, durante la Guerra Civil, en el mismo Real Decreto, por cierto, se restituye. Se dice que de una manera inverosímil habían conseguido hacer su labor a pesar de haber sido declarados extinguidos. Y entonces ya, en 1943, ya existe el cuerpo facultativo de armas navales. Y aquí merece la pena citar a don José María Otero Navas Pues.
En 1942, este ingeniero descubrió la miopía nocturna, un fenómeno por el cual el ojo normal se convierte en miope, el miope se hace más miope, pero el hipermétrope ve mejor que a la plena luz del día. En la Segunda Guerra Mundial este descubrimiento permitió mejorar los prismáticos y periscopios. La Marina alemana lo desconocía la miopía nocturna y la tecnología para superarla. Y está cuantificado que sus submarinos hubiesen aumentado el 66% de su agudeza visual. Pues imagínense, si vieran a conocer la miopía nocturna, ¿cuántos barcos aliados hubiesen hundido? Bueno, pues el señor Otero Navascués la descubrió. Es su descubridor. Además, Otero Navascués y el general Juan Vigón están considerados los padres de la energía nuclear en España. Y Otero fue presidente de la Junta de Energía Nuclear durante 16 años. Bien, y al mismo tiempo, y por primera vez, el cuerpo se cambia, perdón, me he equivocado, vuelven a cambiar el nombre de las cosas, no pasa nada, es un cambio en el que aparece la palabra ingeniero, cuerpo de ingeniero, no de armas, cuerpo de ingeniero de armas navales, y en 1964 se crea por fin esta escuela que sí está institucionalizada. Desde entonces existe la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, que no es que sea Escuela Técnica de Ingenieros de Armas Navales, es la Escuela de los Ingenieros de la Armada. Lo que pasa es que por tradición se ha conservado el frontispicio que tiene ahí puesto. Además, avanza y en el año 2016 la EXIAN, esta escuela, terminó de transformar su tradicional plan de estudio ya en un máster. En esta escuela se hace un máster en Ingeniería de Armas Navales. Y además, dado el carácter multidisciplinar de la Ingeniería de Armas Navales, los sistemas de combate, las plataformas, es esta escuela el lugar apropiado para establecer el área del conocimiento de la ingeniería de sistemas de la cual habló hace un momento. ¿Fue por la mañana? El ingeniero, por lo vas a decir tú ahora, venga. En esta escuela, la ingeniería de sistemas. Sí, bueno, esto ya es un tema más ingenieril que histórico, ¿no? Pero sí que nosotros estamos convencidos de que donde hay que aportar valor, es decir, especialistas en las distintas... A ver, voy a elaborar la respuesta. Un barco tiene todas las ingenierías conocidas menos la nuclear, ¿no? En nuestro caso. En nuestro caso. Entonces, especialistas en las distintas ramas de la ingeniería, pues los hay sabiendo de las politécnicas de España, de cualquiera de ellas, ¿no? Pero lo que sí que entendemos es que falta la ligazón y el tratamiento de la complejidad que tiene meter todos los sistemas que tiene un barco en un espacio tan reducido. Y puedo poner ejemplos. El entorno electromagnético de un barco militar, de un barco de guerra, es tremendamente complejo porque tenemos muchas antenas, transmisoras y receptoras en el mismo espacio físico y muy próximas unas a otras. Y lo mismo se puede decir de las máquinas o de un barco en una central eléctrica también. Todo eso requiere un tratamiento completo, que hay una disciplina que trata de eso, que es la ingeniería de sistemas. Por tanto, nosotros creemos que ahí es donde tenemos que marcar el acento, y entonces estamos orientando el máster de ingeniero de armas navales, le estamos poniendo una carga muy fuerte de ingeniería de sistemas en el nuevo programa que estamos haciendo. Pero eso sería motivo de otra conferencia. De hecho, me pasó hoy por la mañana, me pasé de rosca hablando y no pude contar lo que quería contar, porque en cuanto coges un puntito cualquiera lo puedes desarrollar. El caso es que ya llegamos a la tercera parte. Tenemos ingenieros de armas navales, tenemos ingenieros en el cuerpo general, en el cuerpo de máquinas, tenemos ingenieros navales, y había que unificar. Y entonces se produce la ley de 1967, la ley de unificación, que curiosamente en 1961, 6 años antes, se empezó a elaborar. Y se llegó a plantear otra vez la desaparición del cuerpo. Pero gracias a Dios esta vez no cuajó la desaparición, sí cuajó la unificación. Se creó entonces el cuerpo, un solo cuerpo, y ya a partir de ahí hubo muchas vicisitudes que no os voy a contar.
Pero es curioso, porque aquí hay una cosa que a mí me llamó, y al almirante también nos llamó poderosamente la atención. En el decreto que desarrolla la ley, entre paréntesis y con letras, es decir, que el error no puede ser numérico, se dice que la antigüedad del cuerpo es del 24 de diciembre de Nochebuena de 1770. A ver, no había sido el 10 de octubre. Esta fue la cara que se le quedó a Carlos III cuando leyó aquello desde el cielo. No puede ser. Aquí hay un fallo. Alguien dijo que se creó el cuerpo el 24 de diciembre como regalo de Navidad y es imposible porque fue el 10 de octubre, indiscutiblemente. Un año antes, el ingeniero de armas navales e ingeniero novelista Luis Berenguer había ganado el Premio Nacional de la Crítica con El Mundo de Juan Lobón. Y en 1969 el Premio Nacional Miguel de Cervantes por otra novela que se llama Marea Escolada. El cuerpo se rigió por esta legislación hasta 1985, cuando ya alumnos militares de todas las especialidades iniciaron su formación en las escuelas superiores. Después continuaron en la ETSIAN, en la Escuela de Ingenieros Navales, en la Politécnica de Madrid, en ICAI, en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones, en almirantes en telecomunicaciones. Al crecer la complejidad de los sistemas, en 1990 se promovió el ingreso de civiles, porque éramos incapaces de nutrir desde la Armada con personal suficiente para atender a todas las tecnologías. Entonces se facilita que en ese momento empiecen a existir ingenieros civiles que se incorporan a la Armada. Y se crean ya pues unas especialidades, unas escalas nuevas, la escala superior y la escala técnica, con ese tipo de especialidades. Bien, pues digamos que con la aplicación además del proceso de Bolonia se modifican todas las condiciones para ingresar en el cuerpo y así, por ejemplo, para ingresar en la escala superior se accede con determinados estudios de nivel de máster y a la escala técnica se accede con grados. Y en la actualidad, pues yo creo que lo que mejor puede hablar de la actualidad es el propio almirante. En la actualidad queremos que esto siga. En la actualidad tenemos, pues como no puede ser de otra forma, una discordancia entre las necesidades y los recursos, como siempre. Y bueno, pues estamos, yo creo que no hace falta ser ingeniero para saberlo, estamos en un momento en el que la tecnología prima y guía y conduce no solamente la parte industrial, sino también, incluso yo diría que hasta la parte política también, ¿no? En cierto modo, ¿no? Luego parece evidente que hace falta una fuerza ingenieril importante y también en la Armada. Tenemos un cuerpo limitado por las disposiciones legales del Ministerio de Defensa, de algo menos de 300 oficiales y pues hemos hecho algunos estudios en los que hemos visto que haría falta aumentar el cuerpo. Por el momento no hay posibilidad de hacerlo. Y estamos haciendo un esfuerzo importante para que la titulación de ingeniero de armas navales, que es así que la sigue impartiendo la Armada, para que esté plenamente integrada en el sistema educativo español, el máster que impartimos y el que vamos a impartir, que estamos reformando el programa, como he dicho antes, también. Y estamos reforzando la parte de infraestructura de la Armada, que durante un tiempo estuvo quizá un poco en segundo plano respecto a la construcción naval, pues la estamos reforzando un poco porque estamos viendo que es necesario poner más recursos en esa parte de la Armada. Y por supuesto pues tenemos ahí el reto de hacer frente a las tecnologías 4.0, que también sería motivo de otra conferencia, para ponerlas en funcionamiento, para imbricarlas en los procesos de la Armada y ahí pues el cuerpo de ingenieros obviamente tiene mucho que decir. Y entonces ocurre que en la puerta de Carlos IV que hay en la entrada de la zona de la Carvaca, esa es una fotografía donde pone reinando Carlos IV. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora reina nuestro rey, Felipe VI, y a alguien se le ha ocurrido cambiar el título de la puerta, reinando Felipe VI. En el año 2020 es cuando se produce que el 250 aniversario del cuerpo, y entonces estamos disponibles para navegar, dar avante a otros 250 años más si hace falta. Muchas gracias.
pues muchísimas gracias a los dos, al almirante don Antonio González y al capitán de navío don Agustín González, por la conferencia impartida. Y mientras les escuchaba, pues también me acordaba de la relación que tiene Cádiz con la Armada. Hemos de recordar que el tiempo más glorioso de Cádiz es un tiempo glorioso para la Armada española. El siglo añorado, el siglo XVIII añorado en Cádiz, pues tiene que ver con esa escuela de Guardia Marina, tiene que ver con el Real Colegio de Cirugía de la Armada, tiene que ver con el Real Observatorio de la Armada, es decir, con todas las instituciones que fueron cabeza visible de la ciencia española en aquellos momentos. Y ahora es el momento de que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna aclaración que quieran hacerle a los autores del libro, pues la pueden hacer ahora. Una pregunta un poco... Bien, cualquiera de los dos. José María. Muy rápidamente, no tocáis el tema nuclear, ¿no? No tenemos barco nuclear. No, es una decisión que se tomó en los años 60. En los años 60 hubo un momento en el que la Armada, cuando estaba Otero Navascués al frente de la Junta de Energía Nuclear, hubo un momento que la Armada se planteó hacer algún barco submarino nuclear, más bien submarino. Y de hecho fueron oficiales a estudiar física nuclear a Estados Unidos. De hecho, el almirante catalán, el gaditano ilustre que muchos de vosotros conoceréis, pues el almirante catalán estuvo en Stanford, en Estados Unidos, estudiando física nuclear. Pero aquello no cuajó y finalmente, pues por razones políticas, se dejó. Y desde entonces pues no ha habido ninguna inquietud más en ese sentido. Bueno, yo únicamente quería felicitarlo porque la exposición ha sido magnífica entre los dos, ha sido muy comprensible, y a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención, casi me ha emocionado, porque ha puesto ahí la foto de Luis Berenguer con Delibes. Yo a Luis Berenguer lo conocí de capitán. Era capitán de armas navales, que no tenían entonces, no era un teniente de navío, sino que era capitán y llevaban una bomba encima de... Yo iba muchas veces y además estuve con él también en el polígono González Ontoria, que también ha salido ahí, y me da mucha alegría el haber que él ha sido, yo lo conocí ya cuando falleció muy joven, unos 50 y tantos años, tenía Luis. Sí, y nada, me ha gustado muchísimo porque yo he conocido a muchísimos de armas navales, a don Bernardo Llobregat, no sé si lo han conocido, ya estoy hablando, digo, me estaba diciendo al almirante, digo, cuando yo conocía a estos personajes, y digo, seguramente que estaba ahí en la escuela naval militar, porque ya o antes. Luis Berenguer falleció, si no recuerdo mal, en 1957. Yo nací en 1959. 77. 77. Yo llevaba, era un chavalito. No había entrado todavía en la escuela naval. Pues nada, mi felicitación y encantado. Bien, muchas gracias. ¿Una otra pregunta o comentario? Muy bien, pues vamos a cerrar el acto. Les decía antes las relaciones de esta ciudad con la Armada y con la ciencia generada por la Armada. También siempre ha tenido muchísima relación con la Armada. Por lo tanto, les agradezco enormemente, en nombre de todos los ateneístas, el que hayan presentado este libro en nuestra institución, que, como digo, siempre han tenido una relación estrecha con la Marina Española, y que posiblemente no, que adelanto, que el año que viene pues este aula de estudios militares pues pasará a llamarse Aula Almirante Lobo. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes o buenas noches.